Hola queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar por este medio, hoy para hablar sobre los bienes. Vamos a comenzar dando un concepto, después vamos a ver los distintos tipos de bienes que existen y una posible clasificación de los mismos. Entendemos por bienes a todas aquellas cosas materiales o inmateriales que están a disposición del hombre para su consumo con el fin de satisfacer necesidades. Y tenemos dos tipos de bienes. Por un lado, encontramos a los bienes libres, que tienen como característica ser ilimitados en cantidad, carecer de precio, carecer de dueño y satisfacer necesidades. Por estas características de que no tienen precio y no tienen dueño, no forman parte de los intercambios entre los individuos. ¿Qué significa esto? Que no se pueden comprar ni vender. Ejemplos de estos bienes son el aire y el agua. Y por otro lado encontramos a los bienes económicos, que tienen como característica ser escasos, útiles y transferibles. Escasos quiere decir, como su nombre lo indica, que no hay cantidad suficiente para satisfacer la demanda de los consumidores. Ahí tenemos una diferencia con los bienes libres que eran ilimitados en cantidad. Son útiles, es decir, satisfacen necesidades. Ahí encontramos una similitud con los bienes libres que también satisfacían necesidad. Y son transferibles, es decir, tienen precio y tienen dueño. Es decir, que se pueden comprar y se pueden vender. Ahí encontramos otra diferencia con los bienes libres que no tenían dueño ni tenían precio. Cuando nosotros en economía hablamos de bienes, o de acá en adelante cuando hablemos de bienes, vamos a hablar siempre de bienes económicos. ¿Por qué la economía no estudia la asignación de los bienes libres? Porque no tendría razón de ser, ya que son ilimitados en cantidad y la economía lo que hace es estudiar la forma en que se distribuyen los bienes o los recursos escasos. Es decir, si hay un bien que es ilimitado, no hay necesidad de hacer ninguna asignación, simplemente cada uno toma lo que necesita para satisfacer su necesidad y no hay asignación, no hay estudio posible de esta asignación. Vamos a ver ahora las distintas formas en que se pueden clasificar a los bienes económicos. Una primera forma es en función de las necesidades de consumo. Y acá vamos a encontrar que tenemos bienes de consumo y medios de producción. Bienes de consumo son aquellos que satisfacen, podríamos decir, las necesidades de las familias y de los individuos. Y acá encontramos bienes durables y no durables. Durables, como su nombre lo indica, son aquellos que me prestan satisfacción de necesidades por un periodo extenso de tiempo, o por lo menos tengo la expectativa de que me presten este servicio por un periodo extenso de tiempo. Y no durables son aquellos que se van consumiendo o agotando a medida que yo los utilizo. Ejemplo de un bien de consumo durable sería una vivienda, un automóvil para el paseo o la ocupación de la familia. Y los bienes de consumo no durables son, por ejemplo, los alimentos, los elementos de limpieza, etcétera, etcétera. Supongamos que tenemos un perfume. Un perfume es un bien de consumo no durable. ¿Por qué? Me dirían ustedes, si yo lo puedo utilizar 6 meses, un año, pero se va consumiendo y se va agotando a medida que yo lo uso. No sucede lo mismo con un automóvil o con una casa. Y los medios de producción son aquellos que se utilizan para producir o para distribuir otros bienes, que pueden llegar a ser bienes de consumo o medios de producción. Y también tenemos la clasificación de durables y no durables siguiendo el mismo criterio que los bienes de consumo. Son medios de producción durables, aquellos que tengo la expectativa de que me sirvan un cierto periodo prolongado de tiempo, y no durables son aquellos que se utilizan completamente en el proceso productivo. Podríamos poner como ejemplo de no durable el gas, la energía eléctrica o insumos para fabricar otros bienes. En función del nivel de elaboración, nosotros vamos a encontrar que tenemos materias primas, productos semielaborados y productos terminados. Materias primas son todas aquellas cosas que el hombre extrae de la naturaleza. Pueden ser de origen vegetal, animal y o mineral. Ejemplo de materias primas de origen vegetal tenemos el maíz, la soja. De origen animal tenemos la carne, la leche, el cuero. Y de origen mineral tenemos, por ejemplo, minerales preciosos, piedras preciosas,
brosa que extraemos de una cantera, arena, piedra para la construcción, etcétera, etcétera. Productos semielaborados son aquellos que se han incorporado a un proceso productivo pero aún no están listos para la venta. Si nosotros entraríamos a una fábrica, veríamos un montón de productos semielaborados. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a una panadería y vemos la masa que más tarde se va a utilizar para producir pan, bizcocho, facturas, tortas, eso sería un producto semielaborado. Se encuentra en el proceso productivo y todavía no está listo para la venta. Y por otro lado encontramos los productos terminados, que como su nombre lo indica, ya han finalizado su etapa de transformación y están en condiciones de satisfacer necesidades de consumo, es decir, ser utilizados como bienes de consumo, o bien ser utilizados como medios de producción. Acá vamos a encontrar productos terminados intermedios, partes componentes o bienes finales. Los bienes finales no necesitan ninguna otra transformación, pasan a ser bienes de consumo o medios de producción. Sí tenemos que hacer una pequeña diferenciación entre los productos terminados intermedios y partes componentes, que van a formar parte de otros bienes, de otros productos terminados. Y acá la forma de identificarlos es los bienes, los productos terminados intermedios son aquellos que una vez que ha terminado el proceso de producción del nuevo bien, yo no puedo reconocerlo, es decir, pierden su identidad. Esto sucede, por ejemplo, con la harina, el aceite y los huevos que utilizo para hacer un bizcochuelo. Yo veo el producto terminado bizcochuelo, pero no puedo identificar la harina, el aceite y los huevos. Es decir, esos productos intermedios se transformaron en otro bien y perdieron su identidad. O mejor dicho, si yo revierto el proceso productivo, no lo puedo hacer. No puedo volver para atrás el proceso y volver a tener harina, aceite y huevos. En cambio, las partes componentes también van a pasar a formar parte de otros bienes, pero en este caso no van a perder su identidad. Es decir, yo puedo revertir el proceso productivo y volver a tener estas partes componentes. Por ejemplo, cuando tengo un automóvil, yo veo el producto final terminado automóvil, pero puedo decir, esto es una rueda, esto es un asiento, este es el motor, esta es la carrocería, estos son los cristales, este es el volante. Y yo puedo tranquilamente desarmar ese automóvil y tener estas partes por separado. Entonces, cuando en el proceso productivo estos productos terminados pasan a formar parte de otros bienes, perdiendo totalmente su esencia o su identidad, sin yo poder identificarlos nuevamente, después de haber formado parte de estos bienes, son productos intermedios. Y cuando yo, aunque estén incluidos en otro bien final, los puedo identificar por separado, van a ser partes componentes. Son muy similares, pero tienen esta diferencia de si yo puedo volver a identificarlos por separado una vez que han pasado a formar parte de otro bien. Y la última clasificación posible es en función de la relación que existe entre dos o más bienes. Hasta acá veníamos clasificando un solo bien, ¿sí? En función de la necesidad de consumo, en función del nivel de elaboración. Ahora vamos a necesitar dos o tres bienes para identificar si estos bienes son complementarios entre sí, si son sustitutos entre sí o si son independientes entre sí. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan conjuntamente para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el automóvil y el combustible. Yo necesito estos dos bienes para satisfacer la necesidad de movilidad o la necesidad, por ejemplo, de transportar la producción de una fábrica. Bienes sustitutos también se llaman bienes competitivos. Son aquellos que, aunque tengan alguna diferencia, pueden satisfacer la misma necesidad del consumidor o del usuario. Vamos a suponer, en este caso, una estufa y un calefactor. Tienen pequeñas diferencias, pero van a venir a satisfacer la misma necesidad, es decir, la necesidad de climatizar la casa. Un ventilador y un aire acondicionado, que si bien tienen diferencias, vienen a satisfacer la misma necesidad. Y también podemos encontrar
bienes que sean independientes, es decir, no hay ninguna relación entre ellos. Acá siempre decimos, por ejemplo, la sal y el combustible, no hay ninguna relación entre estos dos bienes, es decir, no son ni complementarios ni sustitutos. El uso de uno no hace al uso del otro, es decir, yo no necesito de uno para utilizar el otro al mismo tiempo, ni tampoco se van a sustituir entre sí. Entonces, esta última clasificación siempre hace referencia a la relación que existe entre dos o más bienes. Ya les estaremos dando algunas actividades más para realizar. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como siempre les digo, tienen mi WhatsApp, tienen mi mail para realizar cualquier consulta.